Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar allí en nuestras Biblias Lucas 18:8, hermano. Lucas 18:8. Lucas 18:8. Cuando lo tenga, se pone en pie. Vamos a darle seguimiento a los sermones temáticos que estamos sacando, hermanos, del libro de Ageo. Lucas 18:8 dice así: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, agradezco el momento que nos permite de poder abrir este libro y poder exponerlo. Yo te pido que me ayudes, que me des la habilidad de la expresión, que tu Espíritu Santo tome control de mi vida, que a medida que nos exponemos a tu palabra, Señor, cosas maravillosas sucedan. Es una palabra que de la nada, Señor, suceden cosas, se crean cosas. Así que yo creo que en el momento en que estamos compartiendo tu palabra, nuestro espíritu recibe bendición, nuestra alma y nuestro cuerpo son sanados y son libres. Padre, gracias, que estemos receptivos y atentos a lo que tú quieres poner en nuestro corazón, y agradecemos esta oportunidad que tú nos das. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir un tema en esta hora con usted, y es el siguiente: la falta de fe, una señal de los últimos tiempos. Cada creyente es templo del Dios vivo, cuyo fundamento es Cristo y la palabra, la doctrina que está contenido en la Santa Biblia. Nosotros, hermanos, somos esas piedras vivas en el cual se sobreedifica, ¿verdad? Estamos fundamentados, repito, en Cristo, la roca, y en la doctrina establecida en la palabra. Y nosotros como piedras vivas somos puestos sobre ese fundamento. Nosotros nos constituimos en el templo del Dios Todopoderoso. Ese es un misterio que yo no logro comprender a plenitud. Como un Dios que no tiene límites se limita en tu cuerpo y en el mío. Ese es un misterio, ¿verdad? Y lamentablemente, hermano, podemos deteriorar ese templo. De hecho, nuestro propósito como cristiano, nuestro trabajo como cristiano es cuidar este cuerpo, este tabernáculo, porque si Dios Santo vive en él, yo también debo de vivir en santidad. Pero si yo no lo hago, hermano, mi templo se va deteriorando, esa casa espiritual se va deteriorando. En 1 Corintios 3:17, el apóstol Pablo ventila esta verdad, porque dice: si alguno destruye el templo, dando la posibilidad de lo mismo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Un privilegio y una tremenda responsabilidad, con consecuencias si nosotros no atendemos, hermano, a cuidar este tabernáculo. Esa advertencia y consecuencia del descuido del templo, es decir, de nuestra relación con Dios, lo vemos de una forma gráfica en el libro de Ageo, donde en medio del pueblo de Judá yacía el templo de Jehová en ruinas. Y esto era como un reflejo, hermano, del estado espiritual de aquel pueblo de aquel entonces. El pueblo de Judá, juntamente con su gobernador Zorobabel, habían logrado en 2 años poner los cimientos del templo. Pero la oposición de sus vecinos enemigos, los samaritanos, habían estancado ese proceso de construcción. Y fue hasta aproximadamente 16 años después que el rey en turno de Persia, llamado Darío, da la orden de reiniciar la construcción del templo. Esdras 6:7 dice así:
dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Versículo 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, mire, aquí está el rey en turno, el rey de Persia, hablando precisamente o dando licencia para que el pueblo retomara la reconstrucción de aquel templo. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Lamentablemente, hermano, por tanta oposición y por el tiempo que esperaron, el pueblo se acomodó. Y cuando Darío dio la orden, ya el pueblo estaba como desenfocado. Ya no estaba enfocado en Dios, sino que se habían enfocado en sí mismos. ¿Y de qué forma tal, hermano? Quiero que vayamos a Ageo, por favor, Ageo 1, 2, 4, y ahí nos vamos a dar cuenta el desenfoque que este pueblo había tenido. El pueblo no estaba respondiendo a la comisión que el rey de Persia les hacía, porque ellos estaban muy enfocados en sí mismos. Ageo 1, 2, 4 dice lo siguiente. Fíjese bien, fue en ese contexto histórico, hermano, y de deterioro espiritual, cuando Dios levanta al profeta Ageo y les hace ver que sus prioridades estaban desenfocadas. Y aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Dice así en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando ya el profeta Ageo, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Yo pregunto, ¿será que no había llegado el tiempo? ¿Cómo no? Y el rey Darío había dado la orden, ¿verdad? Después de los 16 años de pausa, ya el rey Darío había dicho, empiece la reedificación. Pero el pueblo decía, no hay tiempo. Entonces, sigamos leyendo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Aquí podemos darnos cuenta que ellos estaban enfocados en ¿quién? Ya no en Dios, ya no en el templo, ya no en una relación sana con Dios, ¿verdad? Sino que estaban enfocados en sí mismos, en sus necesidades. Ahora, la falta de respuesta a la orden dada por el rey Darío era también, hermano, esto es una cosa muy importante. Esa orden dada por el rey también era una orden dada por Jehová, porque Dios quería que se culminara la construcción del templo, ¿verdad? Así que no era solamente una orden de Darío, sino que también era una orden expresa por parte de Dios, de que ya era el tiempo de reanudar la construcción de aquel tabernáculo de Jehová, tal como lo hemos visto aquí en este libro. Ahora, la postergación, escuche bien esto, la postergación de esa comisión, el no atender a esa orden, a ese mandato, revela una condición espiritual bastante grave por parte del pueblo de Judá. ¿Qué era? Su falta de fe. Su falta de fe. Por eso el título del sermón: la falta de fe, una señal de los últimos tiempos. Fíjese, la escritura dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír palabra de Dios. ¿Será que este pueblo estaba escuchando palabra de Dios? Estaba escuchando la palabra. Dios estaba sembrando la semilla. Ocupó al rey Darío.
y luego a Ageo para hacerlo despertar y retomar a la construcción. Así que la palabra estaba siendo sembrada en el corazón de ellos. Lo que sucede es que no estaban respondiendo a esa palabra que Jehová les estaba dando. Al contrario, en vez de darle el tiempo a Jehová para construir el tabernáculo, ellos estaban dando tiempo para construir sus propias casas. Entonces, eso es lo que le digo yo. Este pueblo con su actitud revela su falta de fe, porque no estaba respondiendo al mensaje que Jehová les estaba dando. La fe de ellos en ese momento estaba muerta. Santiago, hermano, 2:17 dice esto, que la fe, si no tiene obras, es decir, si no se demuestra, si no hay una actitud responsable a la voz de Dios de tu parte, eso significa que tu relación con Dios está como aquel templo de Judá en ruinas. Tu fe está muerta, ¿verdad? Y esa era la condición espiritual de aquel pueblo. Tanto un rey pagano, imagínense, un rey pagano dando la orden y luego Dios mismo utilizando al profeta para que se levantaran y construyeran el templo, y aún así ellos no respondían. Eso da a conocer que su relación con Dios estaba bastante deteriorada. Lamentablemente, hermano, una señal de los últimos tiempos para la segunda venida, fíjese bien, previo a la segunda venida de Cristo, lo cual será después del rapto de la iglesia, será la casi nula fe que habrá en aquel tiempo, tal como lo declara el versículo que teníamos como lema, Lucas 8:8. Aquí Jesucristo está haciendo referencia a su segunda venida, no al rapto de la iglesia. Está haciendo referencia a su segunda venida y está exponiendo algo como un interrogante, como diciendo: algo va a pasar previo a mi segunda venida. La gente se va a caracterizar por su falta de fe. Por eso es que dice ahí: pero cuando venga el Hijo del Hombre, y está el interrogante, ¿hallará fe en la tierra? Recordemos, hermano, que para aquel entonces nosotros como iglesia ya no estaremos en la tierra. La tierra estará envuelta en un clímax terrible, hermano, de gran tribulación, donde la mayor parte de la gente habrá demostrado un total rechazo a Dios y a su Cristo. Y en medio de los terribles juicios, ¿saben lo que va a hacer esta gente? Van a maldecir a Dios. En Apocalipsis 16:9 tenemos un vistazo, un luzazo de una escena en la gran tribulación. Una escena que de alguna otra forma la estamos viviendo hoy en día, especialmente en algunas zonas, ¿verdad?, del norte y de Europa, ¿verdad?, de este mundo. Fíjese lo que dice Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemarán con el gran calor. ¿Acaso no es lo que ha estado sucediendo? Esos grandes, hermanos, incendios en esos bosques, ¿verdad?, de allá, de partes de Estados Unidos, igual en Europa. Y dice claramente: y los hombres se quemarán. Pero aquí ya es más grave, aquí ya no se trata de árboles. Aquí estamos hablando de ¿qué? De personas como nosotros.
Imagínense la gravedad del calor. Mire la gravedad del juicio que va a ser, hermano, palpable en aquel día tan terrible. Y dice, los hombres se quemarán con gran calor. ¿Y qué dice, amado? Esto es sorprendente. Y blasfemarán el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué pasa? Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué es lo que refleja este versículo? ¿Qué es lo que nos da a conocer? ¿Cómo va a ser la actitud de estas personas para con Dios? Es obvio que ellos van a tener una nula fe para con su Dios. Aún en los juicios más extremos que experimente, el hombre ni aún así buscará a Dios, ni aún así estará dispuesto a humillarse, hermano. Porque claramente dice que Él tiene el poder sobre esas plagas. En otras palabras, como que hay allí como una puerta donde las personas pudiesen entrar y refugiarse y encontrar un poquito de paz en medio de la tormenta. Dice que a pesar de que ellos sabían de que Jehová tenía poder sobre esas plagas, aún así no se arrepintieron. No respondieron al llamado de Dios. Por eso es que Cristo dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es obvio que no la va a haber. Por lo menos en una gran cantidad, hermano. No va a haber fe en aquel tiempo, fe para Dios. Al contrario, vemos que la gente, en vez de clamar misericordia, va a blasfemar a Cristo, va a blasfemar a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es evidente con este pasaje del Apocalipsis, que en aquel tiempo la mayor parte de los hombres estarán apáticos a Dios, lo odiarán, no lo buscarán, no tendrán esa fe que los haga buscarlo y ponerse a cuenta con Él. Qué triste. Hermano, que Dios nos ayude y que no nos toque pasar por esos momentos. ¿Me escuchó? Porque repito, esto va a ser previo a la segunda venida de Cristo. Ya cuando los juicios de Dios estén en lo más, en el clímax de los mismos, el mundo va a ver una cara diferente de Dios. Hoy nosotros como iglesia pregonamos a un Dios de amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo el que rechaza al Hijo, al unigénito Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre esa persona. Y en aquel momento esa ira va a ser evidente, muy evidente. Hermano, esto es serio. Sin embargo, no nos vayamos muy lejos. Antes de eso, previo al rapto de la iglesia, que es lo que cada uno de nosotros estamos esperando. ¿Cuántos están esperando el rapto de la iglesia? Va, usted no está esperando la segunda venida. No vaya a cometer ese error. Que de repente hay gente que dice: ¿y usted se va a ir en la segunda venida de Cristo? No, ya estoy con Él. Ya vengo con Él en las nubes. Yo lo que estoy esperando es el rapto de la iglesia, que puede suceder hoy. Hoy. El domingo pasado hablamos de señales, hermanos, que se están cumpliendo en nuestras narices. O sea, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Así que en un abrir y cerrar de ojos podemos estar en la presencia de aquel ser que nadie puede pintar. Nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo emocionante, pero también de estar alerta. ¿Me escuchó? No nos vayamos lejos. Previo al rapto de la iglesia, escuche esto. Una señal, una de las señales
que anticipa tal glorioso acontecimiento no es solamente las situaciones que estamos viviendo, de guerras, situaciones climáticas, hambrunas, pestes. Esas son una de las señales, como hablamos el domingo pasado. Hoy nos enfocamos en otra, y tiene que ver no con el mundo, tiene que ver con nosotros como iglesia. ¿Me escucha? Una de esas señales que anticipa tal glorioso acontecimiento es un deterioro de la fe de los que se llaman cristianos. ¿Y dónde está eso, hermano? Segunda Timoteo, vaya conmigo a Segunda Timoteo 3:1, por favor. Dice lo siguiente: también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Y luego él procede a dar una lista del carácter de estos hombres, que por cierto son parte de la iglesia profesante, se dicen ser cristianos. Y en el versículo 5 quiero llamarle su atención, porque ahí tenemos en evidencia esa señal. Esa fatídica señal que muchos cristianos van a poner en evidencia en estos tiempos previos al rapto de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad. Mire, por eso le digo que aquí les está hablando el Señor a los cristianos. Porque solamente el cristiano puede tener una apariencia de piedad. El mundo no tiene necesidad de fingir nada. El problema es la iglesia, que sí puede llegar a fingir su fe. ¿Me escuchó? Entonces a eso se enfoca aquí el apóstol cuando dice que mucho cristiano tendrá apariencia de piedad, pero aquí está el colador, el que lo hace visible. El que nos permite saber si soy yo, Señor, o ser el otro. Pues aquí está. Y dice, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Claramente expuesto, antes del rapto de la iglesia, en estos tiempos previos en que estamos, habrá gente que dirá ser creyente, pero su relación con Dios será nula. Su templo estará en ruinas. ¿Por qué? Porque sus actitudes no reflejan su fe. Si leemos el versículo 2 y 4, tenemos una lista de esas personas que tienen una fe muerta, pero que son religiosos. Tienen una apariencia de piedad, pero por sus hechos, por el fruto, se conoce al creyente y el árbol. Dice la escritura en 2 Timoteo 3, 2, 4, describiendo las actitudes, no la apariencia de los hombres, el corazón de los hombres. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mire qué triste, hermano. Entonces, por las actitudes que van a mostrar estas personas, demuestran que su fe está muerta. Porque conociendo la voluntad de Dios, aún así no la hacen. Y estamos al igual que el pueblo de Judá,
Dios nos habla de diferentes formas. Imagínense que Dios utilizó un pagano, a un rey pagano, para hacerlo despertar y decir: bueno, muchachos, es hora de levantar el templo. ¿Qué están haciendo, hombre? Levántense y apoyen a sus líderes, apoyen a los ancianos ahí, levanten esa casa de su Dios. Y mira Dios, esta gente no quiere responder. Levanta al profeta y le vuelve a decir: ya es tiempo, muchachos, levántense. Y ellos decían: no, es que no es tiempo. Es que no es tiempo. Y ellos estaban tan enfocados en sí mismos que estaban desenfocados, pues, para con Dios. Entonces, lo mismo está pasando hoy en día. Los creyentes, o los cristianos, mejor dicho, los cristianos alrededor del mundo están escuchando palabra. De diferentes formas, hermano, de diferentes medios, Dios nos está hablando. Hasta a veces, hasta los mismos incrédulos terminan evangelizándonos, hermanos, por Dios bendito. Hasta las mismas piedras a veces Dios utiliza para hacernos reaccionar. Pero ¿qué pasa? No reaccionamos. No queremos actuar, no queremos dar ese paso. Y lo que estamos dando a conocer con eso es que simple y sencillamente somos religiosos. Tenemos una apariencia de piedad, es decir, somos religiosos, pero lamentablemente con nuestras actitudes revelan nuestra condición espiritual, una fe muerta. Tenemos semillas de fe sembrada, pero no germinan. No por culpa de Dios, no porque no haya gente que la riegue. Porque sí hay gente que riega esa semilla, Señor. El problema somos nosotros. Nuestra tierra, hermano, está mal y necesita ser tratada urgentemente. ¿Me escuchó? Jesús te pregunta en esta hora, no yo. Jesús te pregunta en esta hora: ¿será que en estos últimos tiempos previo al rapto hay fe en ti? Esa es una respuesta que solamente usted la sabe. ¿Será que en estos últimos tiempos previo al rapto hay fe en ti? Dice Jesús. ¿O solo somos una apariencia? Porque en realidad, al igual que Judá, lo que nos preocupa en estos tiempos, donde hay evidencias contundentes que estamos en los últimos tiempos, somos nosotros mismos. Eso evidencia. Hay una preocupación y un afán por nosotros mismos. Por eso es que en 2 Timoteo 3:4, si le puso atención a esa lista, dice que van a ser amadores de sí mismos, enfocados en ellos, enfocados en sus obras, enfocados en sus negocios, enfocados en sus afanes. Esos son amadores de sí mismos más que de Dios. Lo que estaba pasando con Judá en los tiempos del profeta Ageo. Amén. Lamentablemente, la relación hoy en día de muchos cristianos, hermano, se está deteriorando al extremo que ya no estamos dando el fruto de arrepentimiento, sino manifestando estas obras de la carne que acabamos de mencionar en esta lista. Y esto es preocupante, porque esta es una señal de que Cristo viene pronto por los suyos. Lo serio es decir: Padre, que no sea yo quien esté metido en esta lista. Me faltaría el tiempo para desglosar cada uno de ellos, pero métase usted y lea con detención las actitudes y se va a dar cuenta que más de alguna la tenemos. Y que necesitamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, hermano. ¿Me escuchó? Que seamos sinceros con nuestro Padre, que nos pongamos al día, a cuenta con Él mientras estamos aquí con Él todavía con vida, ¿no? Y que le digamos: Señor, aquí yo estoy fallando. Quizás estoy tratando mal a mis padres. Soy una persona contra natura, es decir, que no me importa la vida de otras personas. Las personas, las madres abandonan a sus hijos como abandonar cualquier
animalito, cualquier mascota. ¡Qué triste! ¿Verdad? Ahora el hombre o la mujer no valen nada para ciertas personas y le dan muerte, hermano, y tranquilos. Son personas contra natura. En otras palabras, hermano, la gente está perdiendo sensibilidad con el pasar del tiempo. Y eso es lo que debemos de procurar que no acontezca. Porque ¿qué dice la Escritura? Por la maldad del mundo, mucho creyente va a perder su amor. Se va a enfriar, amado. Y eso es lo que no hay que permitir que suceda. Por eso es que el Señor nos llama a poder estar en la hoguera. Leño con leño encendido, manteniendo viva la relación de nuestro Padre. Brillando en lugar oscuro, no apagando el fuego. Porque el tiempo se acerca y debemos de estar alerta. No debemos de dormirnos. Y no solamente creer porque el hecho de venir cierto día a la iglesia, de tener cierto privilegio, me da licencia para entrar al reino de los cielos. Mentira, hermano. Dios está pidiendo un fruto de parte suya. ¿Me escuchó? En aquel tiempo los fariseos tenían esa forma de pensar, que creían que por ser del linaje del Padre de la fe ya les daba entrada y acceso al reino de los cielos. Pero Jesucristo les dijo allá en Lucas 3:8: haced pues fruto digno de arrepentimiento, les dijo a los religiosos. Ustedes tienen una apariencia de piedad muy buena, se preocupan mucho por lo externo, pero por dentro están muertos, les dijo. Y por eso es que le dijo: haced pues fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, su fe estaba muerta y había obra de ¿qué? De la carne predominando en ellos. Y no comencéis a decir, dijo el maestro, dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, le estaba diciendo que eso no los haga estar confiados. Que la religión no es algo que nos permita entrar, hermano mío, al reino de los cielos. Es la fe viva la que nos hace entrar a los reinos de los cielos. ¿Me escucha? Y esa situación de los fariseos que piensan que por sus actos religiosos tienen licencia para entrar, también muchas veces pensamos lo mismo nosotros. Por eso es que ahí en 2 Timoteo 3:5 habla de los fariseos modernos, cuando dice que tendrán apariencia de piedad. Que al igual que aquellos fariseos de antaño, hoy hay cristianos o fariseos modernos que se preocupan mucho por una apariencia de piedad, pero ¿qué pasa? Están muertos. Porque aunque conocen la verdad, no la practican. Y toda fe sin obras es muerta. Muerta. Y muchas veces, amado, el Señor trata duramente con esas clases de personas religiosas. ¿Me escuchó? En el Salmo 32:9 tenemos precisamente la forma como de repente Jehová trabaja con estas personas para hacerles entrar en razón. Y el salmista retoma la figura de una bestia que está sujetada por la fuerza, por elementos que le sangran, que le incomodan. En Salmo 32:9 dice, esto es algo muy, no me gusta, ¿no? Pero ni modo, aquí está. No seáis como el caballo, dice. Hermano, no me ponga apodo. No seáis como el caballo. Y sigue todavía diciendo ahí otra cosa. O como el mulo. Fíjense. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Qué pasa con estos animalitos?
sin entendimiento. Que han de ser, ahí está el trato que se tiene. Que han de ser sujetados con cabestro, es decir, con frenillos, ¿verdad? Con lazos en su cabeza y con freno, porque si no, ¿qué va a pasar? No se acercan a ti. A veces, repito, Dios trabaja bastante y sacude a los religiosos, hermano, a través de circunstancias difíciles, con problemas, con adversidades, aún con problemas de salud. ¿Me escuchó? Problemas laborales, problemas financieros, y se preguntan, bueno, ¿y qué está pasando conmigo? Lo que sucede es que Dios te está llamando la atención. Porque tú estás llegando a la iglesia, pero solamente llegas a oír, no tenés compromiso con Él. Y cuando no hay compromiso, cuando yo no me mantengo en la cerca del rebaño, cuando a mí me encanta estar fuera de la cerca, ¿quién cree que me va a hacer daño? El lobo, el ladrón, el que viene a destruir, el que viene a matar propósitos. La seguridad de un cristiano es estar bajo la sombra del Omnipotente, es estar siendo pastoreados por el buen pastor que es Jesús, es oír su voz. Si yo soy oveja, el problema es que oímos la voz, pero aún así no entendemos. Viene el Señor y te pone freno en la trompa. Te pone freno. ¡Ah! ¡Ah! Y la gente se retuerce de dolor, hermano mío. Y la gente está pasando situaciones difíciles con familia, en las labores, a nivel personal. ¡Ah! El freno está doliendo. Pero no estamos respondiendo como ellos. Por lo menos el caballo, el mulo, cuando sienten que herida dentro de su boca, de su hocico, ellos reaccionan a la obediencia a aquel que lo dirige. En cambio, hoy en día hay muchas personas que están sufriendo y no reaccionan ni aún por eso. Les está doliendo. Y ellas claramente dicen a esas personas, ay, esos procesos que paso son duros. Pues sí, pero ¿usted qué está haciendo para salir de ese proceso? Dígame. ¿Me escucha? ¿Usted qué está haciendo para salir de ese proceso? Está viendo que las cosas están mal de peor y en vez de acercarse a Dios, usted se aleja. Dios está permitiendo que venga el freno, que venga el cabestro, que venga la aflicción para hacernos reaccionar y acercarnos a Él, pero aún así no queremos hacerlo. Y quizás, hermano, no blasfememos como lo van a hacer aquellas personas en el clima de Apocalipsis. Quizás el religioso no llegue a ese punto de blasfemar a Dios por lo que le está pasando, pero sí llega a un punto donde no reacciona, donde no reconoce su error. Está viendo las cosas y en vez de humillarse, en vez de buscar a Dios, se mantiene indiferente. Llega la gente y le dices, hermano, hermana, está retirado de Dios, acérquese a Él, hombre. Mire las cosas que le están pasando, son duras, son dolorosas. Busque de Dios, hermano. Al rato. Aquí hay gente en nuestras congregaciones bien sentaditas en nuestros sermones que escuchan con reverencia el sermón, que les encanta escuchar una enseñanza, pero a la hora de accionar, a la hora de actuar, no lo hacen. Son religiosos.
Y Dios, repito, tiene sus formas de tratar de sacarte de ese círculo religioso y hacerte entrar a su rebaño. Pero de nosotros depende si le damos permiso. Porque Él está a la puerta y llama a tu corazón. Y eres tú el que le va a dar cabida a la presencia de Dios en tu vida. Pero hay muchos que les encanta la religión, pero tienen afuera a Jesús, el objeto de la fe, la fuente de la adoración. ¿A quién adora entonces usted? ¿A quién sirve? Usted no sirve a Jesús. Usted está engañándose a sí mismo. Y aunque le está pasando lo que está pasando, no lo está haciendo reaccionar. Al contrario, se vuelve todavía más prepotente y altanero con Dios. Rebelde, una rebeldía extrema, hermano. Que Dios nos ayude. Porque si los animales, hermanos, con el dolor que sienten, dan o viran, ¿verdad?, a la dirección de los dueños, yo digo, ¿cuánto más nosotros, hombre? Que sí tenemos entendimiento, que somos personas racionales. Pero repito, caemos en esta situación, hermano, y lo que refleja es que nuestra fe está muerta, está en ruinas. Nuestra relación con Dios está en ruinas. Hay bendición de palabra. Dios nos habla constantemente por diferentes formas, por los elementos, por las cosas que están pasando, por lo que te está pasando, y no quieres reaccionar. Te han pasado cosas difíciles y no querés reaccionar. Seguís otra vez con lo mismo, siendo renuente. Ya perdiste tu gozo, ya perdiste tu fervor que te caracterizaba. Y cuando se te pregunta, todo está bien, hermano, conmigo todo está bien. Has perdido la sensibilidad en tu corazón. Has endurecido tu corazón, amado. Tené mucho cuidado. Tené mucho cuidado, porque en una de esas te vas a despertar tú solo en una cama sin nadie. Si es que tu esposa es creyente de la verdadera y genuina, ¿no? O tu hijo, te vas a despertar sin tus padres, sin tu familia, si ellos son temerosos de Dios. Y va a ser demasiado tarde y la gente buscará y no encontrará, porque aquel que habla silenciará su voz. Es tiempo de arreglar la ruina de nuestro templo. Es tiempo de hacer nuestra parte. Si Dios te está diciendo, arregla esta parte de tu vida, no te hagas el disimulado, no te hagas, ¿verdad?, el desentendido. Dice, Señor, es cierto, me duele lo que estoy escuchando, Padre, pero es cierto, Padre mío, yo me he descuidado últimamente, me he comportado como religioso y han venido situaciones bien dolorosas y difíciles, y ni aún así, Padre mío, quiero entender, perdóname, Señor. Ese es el paso, reconocer. Ese es lo primero, reconocer que tenés un problema. Busca la fuente y vas a beber de esa agua, y Dios te va a dar sanidad a tu alma y a tu ser interior, hombre. Pero el primer paso es reconocer que tenemos un problema, y no es algo pequeño, es grave. Es de vida o muerte, así como lo oye. Y lamentablemente esas personas, en vez de dar frutos de arrepentimiento como demandaba Jesús de los fariseos, están manifestando las obras de la carne. Tal como dice aquí, ¿no? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, intemperantes, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, sin voluntad propia, infatuados, es decir, orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios. Esas son obras de la carne, esas no son frutos del Espíritu. Y cuando un creyente tiene una fe que la cultiva,
que la riega, que le da mantenimiento, esa fe crece al punto que se convierte en un árbol lleno de fruto y de diversidad de fruto, porque ese árbol que nace de la fe es algo maravilloso, es multifacético. No es como el árbol, si tú siembras una semilla de manzano, te va a salir solamente manzanos. No, la semilla de la fe es multifacético, está injertado, te da variedad de fruto. ¿Me escucha? Cuando crece, empiezan a salir, hermano, la manifestación, ¿verdad?, de lo que hay dentro de la fe genuina. Empieza a salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Jesucristo va paseándose en su viña y se deleita al ver su viñedo. Qué lindo está, mis plantíos están llenos del fruto del Espíritu. Hermano, la fe tiene esta cosa maravillosa. Se siembra y se crece en un árbol maravilloso que es multifacético. Y están esas actitudes que adornan al verdadero creyente. Y en esta hora Jesús se pasea. ¿Me escucha? En esta hora Jesús se pasea buscando fruto en ti. ¿Por qué le digo eso? Un día Jesús, en su afán del día a día, se detuvo. Él andaba hambriento. Él quería ser bendecido por un árbol. Y se arrima a un árbol de higo. Estaba frondoso, estaba verde, estaba lindo. Dijo: aquí hay fruto. Se acerca y empieza a escudriñar diligentemente entre follaje y follaje y follaje y follaje, pero no encuentra ni un solo higo. No pudo saciar su hambre Jesús. Él había bendecido a muchos, ahora él quería ser bendecido. Pero resulta que el árbol al cual se arrimó no pudo ofrecerle esa bendición. Viene Jesús y muestra esa faceta que muchas veces a nosotros los cristianos se nos olvida, tanto de Jesús como del Padre. Y vino Jesús y dijo esto: nunca jamás nazca de ti fruto. Hermano, eso es algo fuerte. Esto es algo fuerte. Si usted quiere tener referencia bíblica, Mateo 21:19. Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Qué es lo que halló? Fíjese que no halló chiribiscos secos, no. Vio vida ahí. Vio vida ahí. Habían hojas verdes. Hojas. Pero solamente eso encontró. Cuando él vio tal cosa, ya me imagino, bueno, yo no sé si usted, hermano, ha sentido, yo sé que sí, en un momento dado esa gran necesidad de comer algo, ¿verdad? Y que serio, cuando uno le da cierta hambre a determinadas horas, uno se levanta y busca y lo que encuentra se devora, hermano. Aunque sea viejo, le encuentra rico a uno. Puede ser un pedazo de pan todo duro ahí, pero si tenés hambre, te da el banquete de tu vida. ¿Sí o no? El hambre lo que hace. Pues Jesús andaba hambriento, hermano, para que anduviera en esas tretas, porque Jesús verdaderamente tenía hambre. Pero cuando vio que aquello era solamente pantalla, él dijo estas palabras y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Ese es el resultado final de aquellos que tienen una fe fingida. ¿Me escuchó? Ese es el resultado final de aquellos que tienen una fe fingida. Es decir, que tienen una apariencia solamente, que solamente son hojas, que solamente parecen ser, pero no son. Porque cuando se trata de evidenciar el fruto, no hay absolutamente nada de ellos en sus ramas, sino que son las obras de la carne. ¿Me escuchó? Cuando Jesús observa tal cosa, entonces aquí es donde viene la maldición, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, amado. Porque hay personas que creen, ¿verdad?, que ya no existen las maldiciones. ¿Cómo no, hermano? Existen las maldiciones. Y a veces las maldiciones vienen del mismo Dios. Es algo increíble esto. Pero sucede cuando de repente al que se le da mucho, no está dando como debería de dar. Y por lo tanto viene el juicio. ¿Qué dice la palabra del Señor? Al que más se le da, más se le va a demandar. Usted está recibiendo cosas que otros no están recibiendo. ¿Me escuchó? Usted tiene el privilegio de beber del Espíritu, de la manifestación del Espíritu, otros que no lo están haciendo. Usted está escuchando palabra de Dios que quizás otros en otros lugares no tienen esa bendición que usted tiene y que la estamos rechazando. Dígame, ¿cómo va a estar contento Dios con nosotros si nosotros renunciamos a nuestras bendiciones? Y por lo tanto no podemos ser portador de bendiciones porque las rechazamos. Y aunque Jesús demande de nosotros algo para que seamos de bendición a otros, no hay, porque estamos ¿qué? Carentes de bendición. Nuestras cisternas están secas. Nuestros árboles pueden parecer bonitos, una apariencia de piedad muy buena, pero cuando hay necesidad en el mundo de alguien que le muestre amor, que le muestre bondad, que le muestre benignidad, que les perdone, no encuentran eso en el mundo. Ellos no lo encuentran en nosotros. Les pasa igual que Jesús, que no encontró eso en la higuera. Ante tal situación, no crea que Jesús está contento con lo que está observando. Ah, no, Dios me conoce, Dios sabe, Él es amor. Tenga mucho cuidado. Debemos de ser parejos en el carácter de Dios. Dios es amor, pero ¿qué del otro lado? ¿Qué dice? ¿Qué es? Es fuego consumidor, hermano. Y aquí estamos hablando también de Jesucristo, aquel que no podemos cuestionar su amor, que dio su vida aún siendo nosotros malos y pecadores. Él dio su vida en rescate por usted y por mí. Pero ¿qué estoy yo dándole a Él? Yo quiero que por favor se grabe esa figura en mente. Él busca personas, adoradores, que les busquen en espíritu y en verdad. Él anda buscando gente que se ponga a la brecha a favor de esta tierra para que Dios tenga misericordia de ella. Dios anda en busca de gente, hermano, piadosa, gente temerosa, gente llena del amor de Dios para poder ser puente de bendición a otros. Pero si nosotros no tenemos ese fruto, el mundo jamás podrá ver en nosotros una bendición, sino una maldición. Porque van a decir, ¿y para qué voy a ser como el fulano y como el mengano? Si viven peores que yo, mejor me quedo siendo ateo, mejor me quedo en mi religión, porque hago más que esos que están sombreándose, que dicen tener la verdad, pero no viven de acuerdo a ella. ¿Qué está pasando con esa gente? Parece, pero no son. Son religiosos, pero no están dando el fruto requerido para ser de bendición a otros. Iglesia, despertemos. Sobre nuestra tierra cae lluvia. Sobre nuestra tierra cae lluvia copiosa de bendición, palabra, espíritu, manifestaciones gloriosas de su presencia.
Que a veces nos quedamos maravillados y decimos, Señor, que esto no termine, que siga. Pero ¿de qué sirven esos picnics espirituales? Si luego enrollamos el mantelito, ponemos todo en un maletín y nos vamos a nuestro estilo de vida una vez más. Dios no quiere eso. Dios no quiere que lo veamos como un picnic, como alguien que nos da picnics espirituales para gozarnos y regocijarnos. No, hermano, Él también te está demandando algo. En la medida que Él da, Él también pide. ¿Me escucha? Entre más te da, más te pide, más te demanda. Y obviamente cuando nosotros nos comportamos mal, teniendo mayores privilegios, más juicio tenemos. Ahora entiende por qué razón a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón el Señor fue tan radical y tan duro con Moisés? Porque él había recibido lo que otro no había recibido. Ver a Jehová cara a cara. Ser portador de la palabra misma de Dios. Poder decir a Dios, este hombre me mira cara a cara. Yo no tengo necesidad de hablar con ellos en sueños ni en visiones, sino cara a cara hablo con él. Hermano, qué privilegio. Y uno se enfoca en eso. Ay, Señor, yo quiero eso, yo anhelo eso. Usted no sabe lo que está pidiendo, dice el Señor. Porque entre más te doy, más voy a demandar de ti, más quiero de ti, dice el Señor. Y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos. Solo decimos, dame, bendecime. Quiero esto, Padre, quiero lo otro. Ahora el Señor te pone un alto y te dice, vaya, ¿qué me estás dando a mí? O mejor dicho, ¿qué le estás dando al mundo? Yo te he puesto por luz. Yo te he puesto por sal. ¿Qué estás dando al mundo? Para mí esto es muy delicado. Hay congregaciones que reciben mucha bendición de Dios, hermano. Mucha bendición de Dios. En todo aspecto, en palabra, en presencia de Dios. Pero no reacciona la gente. Y eso es delicadísimo. Porque el hecho de que tú no reacciones no quiere decir que el juicio no va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. En Mateo 3:10 tenemos el juicio declarado por Juan el Bautista a todos los religiosos, a todos esos árboles con hoja, con follaje verde, pero que en realidad no estaban dando fruto digno de arrepentimiento, sino que habían obras de la carne. Entonces Juan el Bautista dice esto a los religiosos de aquel antaño, que es lo que nos dice también a nosotros, a lo cual nos podemos exponer si no tenemos cuidado. Que es la clase de juicio que Dios manda. Cuando una planta se seca, hermano, puede ser por varias razones, ¿no? La más evidente es cuando se corta más de la cuenta. Yo un día corté más de la cuenta un arbolito que yo quería tanto y se me secó. Se me secó. Yo aprendí una lección ahí. Entonces, yo digo, una planta se seca cuando se corta de raíz. Y eso es lo que aquí se plantea en Mateo 3:10. Allá vemos que Jesús ocupa la palabra para secar la higuera. Aquí Juan el Bautista ocupa una figura de un corte, de un hacha. Que está a pie de todo árbol, hermano. Escucha bien lo que le digo. Que está a pie de todo árbol. Y de nosotros depende si eso procede o no procede. De nosotros depende. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Y ya también el hacha
Aquí ocupa una figura bastante radical y fuerte. Y ya también el hacha está puesta. ¿A dónde? No a la rama. El Padre ocupa su poda a través de la palabra y el Espíritu. Pero como buen podador nunca se va a la raíz. Se va a aquello que necesita ser quitado. Pero cuando algo es necesario que muera, se va a la raíz. Y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto no es obra, obviamente, del Padre. Como repito, que poda para que demos más frutos. No. Esto ya es un juicio. Por lo tanto, todo árbol que no da, ¿qué dice? Buen fruto, es decir, que tiene la semilla de fe, está plantada, se riega, pero lamentablemente la persona no reacciona, no la cultiva, no se puede convertir en lo que Dios quiere, un árbol con fruto. Cuando el Señor ve esto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Pero no lo deja solamente así, sino que también es echado al fuego. El fuego no solamente tipifica la presencia purificadora del Espíritu Santo, sino también representa el juicio de Dios. Y aquí retoma la figura del fuego. ¿Se acuerda usted de las personas ahí en Apocalipsis que van a ser quemadas? ¿Ve cómo tiene relación todo en la palabra? Entonces, hermano, a mí esto me preocupa, o sea, porque nos está diciendo, vamos a correr la misma suerte de aquellos del clímax del Apocalipsis, que fueron consumidos por un calor extremo que va a venir a la tierra y lo va a quemar literalmente, lo va a quemar. Mire, eso puede ser una reacción de una bomba nuclear. Las bombas nucleares tienen ese efecto. Cuando caen, despliegan una masa caliente que literal, hermano, desintegran a la gente. Es impresionante cómo el Espíritu Santo aquí da a conocer en lenguaje figurado el poder que tienen las armas nucleares. La gente va a ser quemada. Y cuando dice que a aquellos falsos creyentes les corresponde el mismo tipo de juicio, hermano, es para preocuparse. Porque también dice que van a ser echados ¿a dónde? Al fuego. Y eso tipifica tratos fuertes, hermano, que Dios tiene para con nosotros. Hay personas que literalmente Dios se las lleva. ¿Me escuchó? Por lo menos allá los de Corinto, hermano, unos estaban haciendo tantas cosas y participando de la cena del Señor que Dios literalmente los estaba cortando. No habían perdido su salvación, sino el privilegio de seguir ministrando, y estaban muriendo, hermano. Estaban siendo cortados de raíz. Entonces, esto es delicado. ¿Cuánta fe hay en usted? ¿Hay fe en usted? Por si hay fe en usted, permita que eso crezca, que se convierta en un árbol y que se transforme en fruto. Que sostenga esos frutos, hermano. Que sea evidente al mundo el cambio que usted está teniendo con Dios. Que las otras personas lo vean como algo deseable, alguien que quieran imitar. La mayor predicación no se da detrás de un púlpito, sino detrás de tu testimonio. ¿Me escuchó? Y eso es lo que estamos olvidando como congregación. Estamos tan acostumbrados a escuchar palabra, pero ¿yo qué voy a hacer con esa palabra? Yo debo de hacer la parte de mí y tomar de lo que tengo para dar a otra persona.
para que beba al igual como yo he bebido. Esa es una fe que está viva. ¿Me escucha? Así que en esta hora Dios pide que nos examinemos una vez más a nosotros mismos. No permitamos que sea el Señor mismo que lo haga, porque el Señor va a ponerte un freno donde más duela. Porque yo no sé si usted cómo toma eso de cortar y echar en el fuego. Eso no es bueno, hermano. Eso no es bueno. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con esto. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, es decir, aquellas personas que teniendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, aún así no la hacen, esos son incrédulos. Los que no tienen fe, la que fe está muerta, mira el final. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿a dónde? En donde arroja Mateo 3:10 a la gente que tiene un follaje verde pero sin fruto, hermano. ¿A dónde los arroja? Dice allí: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se da cuenta que el mayor pecado es la cobardía e incredulidad, que son almas gemelas. Son almas gemelas. Son los que encabezan el listado. Por eso le digo yo, preocupémonos. Si estamos recibiendo palabra y esa palabra no se pone en acción, no se lleva a la práctica, como le estaba sucediendo a Judá en aquel tiempo, que el Señor les estaba por diferentes medios diciendo: levántenme templo, levánteme templo. Pero aún así no lo hacían, y aquel deterioro de aquel templo era una manifestación de su deterioro espiritual. Cuidemos de no correr la misma suerte, de estar recibiendo palabra, recibiendo la bendición, pero no queriendo arreglar y ponernos a cuenta con Dios, porque eso da a conocer que mi fe está muerta, que mi relación con Dios está en ruinas, que necesito volver a edificar en el fundamento perfecto que es Cristo. Porque de lo contrario, hermano, yo no voy a poder resistir lo que viene. Y peor aún, me voy a quedar fuera de las bendiciones que Dios quiere darme. Así que tengamos mucho cuidado con esto, iglesia. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Que su fe esté viva entonces y no muerta, porque entonces es una clara evidencia de que su Dios está bien vivo dentro de usted. Y capaz de impartir bendición a otros. Cierre sus ojos, por favor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, de la mañana, aún venimos ante tu presencia agradecidos por tu palabra. Señor de la gloria, aquí estamos con temor y temblor. Padre de la gloria, tú eres el dueño de esta viña. Yo no soy el dueño de esta viña. Yo soy un empleado bajo una oveja más con mayor responsabilidad, que necesita ser pastoreado por ti. Todos aquí necesitamos ser pastoreados por ti. Todos los que estamos aquí necesitamos tener la certeza y la seguridad que estamos en tu rebaño y que no estamos fuera de él. Y esa seguridad viene cuando tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos uno. Que empezamos a dar evidencia de una fe viva en nosotros. Es ahí donde nos damos cuenta que estamos dentro del rebaño. Tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero una clara evidencia que estamos fuera de tu sombra son esas obras de la carne, Padre. No hay donde perderse. Así que en este punto sabemos perfectamente si estamos dentro de esta cerca o fuera de la misma. Pero una cosa es segura:
La persona que está fuera de esta cerca no está gozando de la protección de Dios. Está expuesta a los juicios que vienen a este mundo. El Salmo 91 es bien claro. Ahí promete guardarnos de plagas. Promete guardarnos, Señor, de ataques que caerán a nuestro lado 10,000 y 10,000 a nuestra derecha, izquierda, y no van a llegar a nosotros. Pero al principio está la clave. Dice: el que está bajo la sombra. Y el Salmo 91 termina hablando del triunfo que se tiene sobre los poderes ocultos de las tinieblas. Pero ese poder no viene por sí mismo, viene cuando uno está bajo la cobertura de Dios, escondido en ti, oh Cristo. Padre de la gloria, que comprendamos que separados de ti nada somos, nada podemos. Que comprendamos, Padre eterno, que si nos saltamos los portillos, si nos negamos a oír tu voz, quien va a perder somos nosotros. Lo primero, vamos a perder esa protección. ¿Cómo vamos a ser protegidos si nosotros mismos buscamos la muerte? Si nosotros mismos buscamos el peligro. Una cosa es que llegue estando en la voluntad de Dios, y otra cosa es que llegue estando fuera de la voluntad de Dios. Créame que va a haber más gracia en el primer caso. Más gracia para soportar, más gracia para vencer. Pero si tú andas buscando el mal, no va a haber gracia que te guarde, sino que vas a recoger el fruto de la siembra. Va a ser amarga. Y no vas a poder decir: Señor, aguárdame, cuídame, protégeme. ¿Cómo? Eso es parte de la ley de la siembra y la cosecha. Eso sembraste, eso estás recogiendo. Pero no tiene por qué ser así, dice el Señor. No tiene por qué ser así tu historia. No es la historia que yo he diseñado para cada uno de ustedes, dice el Señor. Yo morí para que ustedes vivieran. Yo fui castigado para que ustedes tuvieran la bendición. Yo fui privado de ella para que ustedes fueran benditos. Yo fui maldito para que ustedes recibieran bendición. Todo está provisto, todo está dado, todo es consumado. Mi obra es perfecta, dice el Señor, para que nadie se pierda, para que todos disfruten de mi favor, de mi gracia, de mi cuidado, de mi protección. Que tengan seguridad en la adversidad, que aunque anden en valle de sombra y de muerte, tengan la seguridad que mi vara y mi callado estará con ustedes. Que pongo mesa enfrente de vuestros adversarios. Su final es glorioso en las páginas de la Escritura. Su final es glorioso, iglesia. No se quede solamente viendo este peregrinaje, porque ciertamente es un pasón. No haga tienda ni se acomode, es un pasón. Siga avanzando. Esas cosas que debe de dejar, déjelas, suéltelas y avance. No se ancle. Camine por fe, ande por fe, viva por fe. Suelte lo que tenga que soltar y siga adelante. Haga frutos dignos de arrepentimiento, no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas que le provee el Espíritu Santo dentro de usted. Claramente expuesto, Cristo dijo: si tú permaneces en mí, tú serás fructífero, tú darás fruto, mucho fruto. Si permaneces en mí, tú vas a ser fructífero, tú vas a ser fructífero. Entiéndelo. Mi Señor lo único que quiere es que actives la fe, que obedezcas a su voz, que no solamente seas oidor, sino hacedor de tu palabra, y que eso
te ponga en camino a la bendición, a la bendición, a la bendición, a la bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero que se ponga de pie, levante su mano derecha. Siento en mi corazón hacer esto. Levante su mano derecha, por favor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito el tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, te respetarán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu veste, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no prestarás, no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Es maravilloso cuando fluimos en la obediencia. Someteos pues a Dios, resistid y el diablo huirá de vosotros. Aleluya, aleluya. Ustedes, la iglesia, son la tierra deseable. Ustedes, la iglesia, son la niña de los ojos de Jehová. Ustedes, la iglesia, son especiales para el Padre. Compórtense como tales, porque no valen cualquier cosa de esta tierra, valen la sangre del amado, del unigénito Hijo de Dios. Son valiosos. Compórtense como tal. Conserven su identidad. Conserven su identidad. En este mundo adúltero y pecador, conserven su identidad. Marquen diferencia, sean ejemplo. Sean tenidos por deseables, por dignos de ser imitados. Aleluya, aleluya.
Padre, en esta hora yo te doy gracias. Y recibimos esta bendición claramente condicionada, porque yo sé que toda bendición es condicionada. Oh Padre eterno, ayúdanos a hacer nuestra parte. A hacer nuestra parte. Quiero que haya una respuesta favorable a la pregunta de Cristo. Quiero que haya una respuesta favorable a la pregunta que Cristo te está haciendo en esta hora. ¿Será que hay fe en ti? Que la respuesta sea favorable a esa pregunta. ¿Será que antes que nuestro Señor venga por nosotros hay fe? ¿Hay fe? ¿Hay una fe viva? No solamente un mero conocimiento, no solamente una vana religiosidad, no solamente una fachada bonita. ¿Será que esa fe ya se convirtió en árbol y que está manifestando esas manifestaciones del fruto del Espíritu? ¿Será que se está convirtiendo en ese árbol? ¿Será que ya empezaron los primeros frutos a darse evidencias de ellos? ¿Será que el Padre se pasea con alegría en su huerto? ¿Será que el Padre se regocija al ver lo que ve en su huerto? Casi puedo oír la voz de Jesús que dice: Señor, ten misericordia, dame otro año más y trabajaré en ella, y luego pues ven y tú sabrás qué hacer. Nuestro abogado, como siempre, intercediendo. Señor de la gloria, pero no siempre vamos a tener esa bendición. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, iglesia. Tenemos que entrar a la barca. Tenemos que estar dentro de la barca, porque la puerta se cierra. Se cierra. Y no por mano humana, es mano divina. Es mano divina que cierra la puerta. Y correrán y tocarán. Se invertirá el papel. Mientras tanto, ahorita Jesús está tocando y está afuera. Y está tocando, y está tocando, y está tocando. Diles que muy pronto eso se revertirá, porque será otro que tocará. Ya no yo, sino que ellos. Allá no habrá entrada. Ya no habrá entrada. Ya no va a haber entrada. Diles que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora la puerta está abierta de par en par. El que quiera venir en pos de mí, que venga, porque mi Padre no lo rechazará. Venga, venga, venga a los pies del Cordero y haga sus obras primeras. Ya no viva como vive, indiferente, tibio. Ya no más reaccione. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Tenemos que responder. Tenemos que responder, amada mía. Con cuerda de amor yo te he traído. ¿Por qué prefieres el freno? ¿Por qué prefieres el yugo y el freno?
Si con cuerdas de amor te traigo a ti, dice el Señor. ¿Por qué prefieres la dureza? ¿Por qué prefieres la toscosidad? Lo brusco. ¿Por qué prefieres eso? Dice el Señor. Porque te cuesta entender con palabras. Porque te resistes a mis cuerdas de amor. ¿Por qué te resistes a mis cuerdas de amor que lanzo para que te acerques a mí? Y tú no te acercas. Te quitan las cuerdas. No lo hagas, porque en una de esas ya no la encontrarás. Ya no encontrarás cuerdas de amor. Ven a mí mientras aún se puede y arregla lo que tengas que arreglar de tu templo, porque mi entrada triunfal está por darse. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.